Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones, te he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Ahí encontrarás todos los fundamentos teóricos de este caminar de oración. También debo recordarte lo importante es que apoyes el canal y cómo lo puedes hacer a través de algo muy sencillo que a ti no te cuesta nada, pero para nosotros es muy valioso, el dedito arriba, el me gusta. Así que te invito a que le des el me gusta a este video para que así podamos llegar a muchas más personas. Ese es el requisito que utiliza la plataforma YouTube para eh, promover los videos. Y bueno, es una forma que tú nos puedes ayudar también. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la práctica de hoy. Hoy es miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Vamos a hacer la lección divina de la lectura del Evangelio del día de hoy. Entonces, comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina del día de hoy, comenzando con la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Vas siguiendo la lectura desde tu Biblia mientras escuchas lo que voy leyendo en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con la pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Nos lleva a subrayar las partes más importantes, a repasar lo leído y a ir extrayendo los detalles más importantes, ver el contexto, hacer buscar algunas concordancias en la Biblia, etcétera. Entonces vamos a ir haciéndolo juntos, te acompaño. Entonces debemos comenzar por decir que el Evangelio de hoy está tomado, ¿verdad?, del capítulo 5 de Mateo, versículo 17 al 19. Y allí se enseña cómo observar la ley de Dios de manera que su práctica muestre en qué consiste el pleno cumplimiento de la ley. De eso se trata. Mateo escribe para ayudar a las comunidades de judíos convertidos a superar las críticas de los hermanos de raza que los acusaban diciendo: ustedes son infieles a la ley de Moisés.
Jesús mismo había sido acusado de infidelidad a la ley de Dios y Mateo trae la respuesta esclarecedora de Jesús a los que lo acusaban. Así nos da una luz para ayudar a las comunidades a resolver el problema, la infidelidad. Entonces, usando imágenes de la vida cotidiana, con palabras sencillas y directas, Jesús había dicho que la misión de la comunidad, es decir, su razón de ser, es ser sal y luz. Había dado algunos consejos respecto de cada una de las imágenes y a continuación vienen los 3 breves versículos del Evangelio de hoy. Vamos a revisarlos. Versículos del 17 al 18 y dice, ni una tilde de la ley dejará de ser vigente. Había varias tendencias en las comunidades de los primeros cristianos. Unas pensaban que no era necesario observar las leyes del Antiguo Testamento, pues es la fe en Jesús los que nos salva y no la observancia de la ley. Otros aceptaban a Jesús como Mesías, pero no aceptaban la libertad del espíritu con que algunas comunidades vivían la presencia de Jesús resucitado. Pensaban que ellos, siendo judíos, debían continuar observando las leyes del Antiguo Testamento. Había además cristianos que vivían tan plenamente en la libertad del espíritu que habían dejado de mirar la vida de Jesús o el Antiguo Testamento y que llegaban a decir, anatema Jesús. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:3, versículo 3, en donde San Pablo hace referencia a este tipo de personas. Y fijémonos, ante estas tensiones, Mateo procura un equilibrio más allá de los dos extremos. La comunidad ha de ser un espacio donde este equilibrio pueda ser alcanzado y vivido. Por tanto, la respuesta dada por Jesús a los que lo criticaban seguía bien actual para las comunidades. ¿Qué les dice Jesús? No he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Entonces las comunidades no podían estar contra la ley, ni podían encerrarse en la observancia de la ley. Al igual que Jesús, debían dar un paso y mostrar en la práctica cuál es el objetivo que la ley quiere alcanzar en la vida de las personas. Saber en la práctica perfecta del amor. Esa era la nueva ley que venía a instaurar Jesús. Versículo 19. Y dice la siguiente frase, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Y veamos, Mateo le recuerda esta frase a los que querían deshacerse de toda la ley. Entonces, en cambio, dice allí, el que los observe será grande en el reino de los cielos. Entonces veamos, la inquietud del Evangelio de Mateo es mostrar que en el Antiguo Testamento
Jesús de Nazaret y la vida en el Espíritu Santo no pueden separarse. Es decir, hay una unidad entre ambas cosas. Jesús no vino a abolir completamente y a desaparecer lo que dice el Antiguo Testamento. Los tres forman parte del mismo y único proyecto de Dios y nos comunican la certeza central de la fe. El Dios de Abraham y Sara está presente en medio de las comunidades por la fe en Jesús de Nazaret, que nos manda su Espíritu. Entonces Jesús viene a renovar todo a través de su Espíritu Santo, no a abolir. Era el gran error en donde caían esas comunidades. Sigamos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Nos encontramos con la pregunta, ¿qué me dice el texto a mí? Y es momento de extraer del texto bíblico el mensaje para mí, para mi actualidad. ¿Cómo estoy yo en referencia a esta palabra que he escuchado? Entonces, te voy a compartir tres aspectos importantes que yo he meditado, tres aspectos que yo he considerado importantes. Tú puedes considerar otros aspectos para ti y los he plasmado para compartírtelos. Veamos. La primera frase que he resaltado es cuando Jesús dice, no crean que he venido a abolir. A Jesús lo acusaban de estar destruyendo los fundamentos de la ley judía. Hacía milagros en sábado, no se lavaba las manos hasta los codos, hablaba con libertad, decía que él era el más importante de los profetas, se hacía igual a Dios Padre. ¿Qué sentirían los fariseos? Y es que realmente no sabían que él era en verdad el Hijo de Dios. Y llegaron a matarlo. Les molestaba. A veces tu hijo, tu hija, parece rebelde y parece que te quiere fastidiar la vida. Pero el problema quizás es que ni entiendes lo que le pasa, ni él mismo entiende qué le pasa por dentro. A veces sucede esto, que nos encontramos con esa realidad. No entendemos a la persona que tenemos enfrente. He puesto el ejemplo de un hijo para el que lo tenga, pero el que no puede decir, bueno, no entiendo eh, la rebeldía de esa persona que tengo allí enfrente y no sé lo que le pasa por dentro, pero esa persona tampoco sabe lo que le pasa. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es la actitud que debo tomar con respecto a esto? ¿La de juicio, la de rechazo y apertura, la de diálogo, en frente a un conflicto, en frente a algo que no entiendo? ¿Cuál es la actitud que debo tomar? Aquí los fariseos no entendían lo que hacía Jesús y tomaban una actitud conflictiva. Lo atacaban, trataban de eliminarlo. ¿Qué hago yo cuando me enfrento a una actitud que no entiendo? ¿Cómo actúo? Tal vez como actuaron los fariseos. Segundo aspecto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, entonces dice Jesús que vino a cumplir hasta la última coma de la ley y todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Para Jesús todo es importante, aunque no todo tiene el mismo valor. No es lo mismo no lavarse las manos que robar, por supuesto, ¿verdad? Cada una de esas acciones tiene un valor
y tiene una repercusión, unas consecuencias. Entonces, preguntémonos, ¿tengo la atención y la finura de cuidar los detalles en mi vida? ¿Qué pasaría en mi matrimonio, por ejemplo, si volviera a los detalles de cuando eran novios? Si hiciera que mi pareja se vuelva a sentir más amado, más admirado, más querido, más importante, más protegido, ¿qué pasaría? Entonces, los detalles. Fijémonos que Jesús cuidaba todos estos detalles de la ley y estaba muy comprometido en darlos a conocer, pero también hacer entender que esos detalles eran importantes para poder llegar a algo más profundo, que era la práctica del amor. El amor todo lo comprende, todo lo soporta, todo lo valora. Para los fariseos no era así. Tercer aspecto, el que cumpla, el que los cumpla y los enseñe. ¿De qué estábamos hablando? El que los cumpla y los enseñe. De los mandamientos, por supuesto. Entonces, no basta cumplir los mandamientos, dice Jesús. A veces vivimos en una religión, en una práctica religiosa. Somos católicos, pero practicamos una religión de cumplimiento. Y esto se divide en dos palabras, cumplo y miento. Fijémonos, no basta ser buenos cristianos. Hay que enseñar, hay que iluminar, hay que llevar el mensaje. Debo ser sal y luz. Entonces, preguntémonos, ¿soy capaz de transmitir experiencias espirituales a mis amigos, a mi prójimo, al que tengo conmigo, al que tengo enfrente, a mi compañero de trabajo? ¿Soy capaz de transmitir experiencias espirituales positivas que trasciendan, que lleven a buenos frutos? Tengo la valentía de hablar de cosas de Dios en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en las reuniones, o tengo tal vez respeto humano. El respeto humano. ¿Cuántas veces nos ataca el respeto humano y evitamos hacer el bien por el respeto humano? Oremos, hermanos. Tercer paso de la lección divina, la oración. Vamos a responderle al Señor con nuestra oración a lo que Él nos acaba de hacer entender en las Escrituras. Y entonces preguntémonos qué me hace decir el texto. Te invito a que me acompañes, que cierres tus ojos y me acompañes en mi oración y posteriormente tú hagas la tuya propia y la anotes en tu cuaderno espiritual. Padre bueno, gracias por no juzgarme cuando a veces ni yo entiendo qué me pasa. Tú eres un Dios de oportunidades. Dame la gracia de tener tolerancia con quien piensa diferente, con quien no vive como yo quisiera y creo que es lo correcto. Que a nadie juzgue, Señor, que pueda yo cumplir y enseñar a otros la luz de tu verdad. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegó el momento del cuarto paso que nos lleva a la acción. ¿A qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? Y esta parte de la lección divina nos lleva a formularnos el propósito del cambio. ¿Qué nos ha tocado en la lectura de hoy? ¿Qué siento que me está pidiendo el Señor a través de esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy pensando mal? Tal vez hay algo
que me ha removido un poco, tal vez cuando he hablado del cumplimiento, mm, ¿cómo estoy con esto del cumplimiento de los mandamientos, del cumplimiento de mis prácticas religiosas? ¿Tienen el ingrediente del amor? Entonces, no es romper un mandamiento por romperlo, sino que en todos los mandamientos que yo me empeñe por cumplir para agradar a Dios, tengan el ingrediente del amor. Entonces, sería bueno ir revisando mandamiento por mandamiento, sobre todo los 7 mandamientos que son los que me llevan a mi prójimo. Entonces allí te dejo ese dato para que lo puedas aplicar y yo también lo voy a aplicar en mi meditación personal. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado así al final de esta lección divina, esperando que haya sido de mucho provecho para ti. Si es así, te pido que compartas este video en tus redes sociales. No te cuesta nada y tal vez hay algunas personas que están esperando conocer sobre la palabra, escuchar una buena noticia en el día y lo van a obtener a través del acercamiento a la palabra. Recuerda que aquí te he dejado el botoncito de suscribirte. ¿Para qué te vas a suscribir al canal? Para poder acceder a todo el contenido que estaré publicando en el canal. También activa la campanita de notificaciones para que el mismo YouTube te avise, te suene la campanita cada vez que subamos material. Bien, te deseo un excelente día miércoles, que salgamos adelante con la bendición del Señor, caminando ya en, en medio de esta cuaresma, tratando de practicar las correcciones que el Señor nos hace día a día a través de su palabra y sigamos adelante. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.